En el canal de YouTube, entonces invitados a que sigan nuestras redes. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos nuestros asistentes. El programa de egresados les da la bienvenida al conversatorio Reflexiones sobre la conservación participativa de los territorios paramunos. En este espacio se va a propiciar un escenario de reflexión colectivo en torno a los retos de la conservación participativa de los territorios del páramo en Colombia. El día de hoy nos acompaña Marcela García, quien es trabajadora social y magíster en gestión y desarrollo rural, Camilo Rodríguez, geógrafo experto en páramos, Omar Ruiz, moderador historiador de paz ambiental. Les damos la bienvenida nuevamente y muchas gracias por su asistencia. Compartiendo la palabra. Muchas gracias, Andrea, y gracias a los y las colegas que se conectan a esta conversa que nos invita a la Universidad Nacional, nuestra alma mater, o por lo menos de estas tres personas que estamos acá como investigadoras, aquí compartiendo algunas reflexiones. Eh, Recordarles que tenemos por acá una encuesta. La idea es entender un poco quiénes nos están escuchando y con base en eso poder establecer y generar una encuesta un poco más localizada. En principio, contarles un poco que pensando que este espacio de egresados está ofrecido para la Universidad Nacional, pensamos que iban a haber más estudiantes, pero vemos que por el momento hay más investigadores independientes y otros, eh, lo cual nos parece chévere también porque nos marca otro tipo de diálogo. Presentarnos un poco más profundamente, yo soy Omar Ruiz, soy historiador de la Universidad Nacional, hice una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo en esta misma universidad. Ahora me dedico a la investigación de temas de gobernanza y conflictos socioambientales. Con muchas y muchos de los que están acá hemos trabajado y trabajamos en algunas cosas en común. Muchas gracias por estar acá y escucharnos. Estamos en compañía de Marcela García, como presentaba Andrea, ella es trabajadora social, y Camilo Rodríguez, que es geógrafo, ambos de la misma universidad, pero les doy la palabra para que cada una se presente, empezando por Marcela. Listo. Bueno, agradecerles que se hayan conectado. Queremos hacer de este espacio un espacio de conversación, un espacio íntimo donde podamos tener reflexiones pedagógicas. A nosotros no nos interesa tener un espacio en el que les contamos y ya, sino que sentimos que la interlocución y el diálogo de saberes nos va a permitir tener mejores reflexiones. Entonces, siéntanse en la tranquilidad de preguntarnos lo que les parezca. Quizás no tengamos muchas respuestas, las podemos construir entre todas y todos. Yo soy Marcela García, soy trabajadora social de la Universidad Nacional, también magíster en gestión y desarrollo rural. He venido trabajando temas de juventudes campesinas en diferentes territorios, en el Catatumbo, en Cundinamarca. Ahorita trabajo temas de gobernanza en Boyacá y me ha interesado mucho el concepto de participación, porque se ha venido idealizando un montón, entonces nos parece muy bacano poder reflexionar el día de hoy sobre esos temas. Entonces le doy la palabra a mi compañero Camilo. Muchas gracias, Marcela. Muy buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Mi nombre es Camilo Rodríguez, muy contento de estar acá en este espacio, tratando pues también de dar cuenta un poco como de un tema que ha sido ya como pasión personal, como quiera, pues digamos que desde que arranqué ya con mi vida profesional, pues fue enrutado en el tema de páramos, y precisamente buscando puentes de relacionamiento entre los procesos sociales y la conservación de estos territorios de alta montaña. Soy geógrafo de formación de la Universidad Nacional, digamos que conté con la dicha de tener esa apertura profesional en un marco en donde se tejen bastantes relaciones
La geografía es una ciencia relacional muy interesante que me permitió también, o me ha permitido pues tener ese matrimonio, por así decirlo, entre dos pasiones también, que ha sido como el análisis o el estudio, digamos, de la gente, pero también el trabajo con ella y sus relaciones, evidentemente, con ecosistemas y con espacios biofísicos concretos. Aquí vamos a comentarles, como decía Marcela, parte, digamos, de una suerte de reflexiones que hemos tenido la oportunidad de tejer en todo el ejercicio de construcción, de diálogo también sobre nuestra experiencia profesional y que nos lleva ya también en compromiso con el país, digamos, como un poco nos enseña la Universidad Nacional, a tratar de trazar una serie de derroteros importantes para que trasciendan, digamos, en términos de transformación social. Nos parece que lo que aquí vamos a conversar puede ayudar de alguna forma a transformar contextos locales y sobre todo marcos de relacionamiento entre comunidades e instituciones. Muchísimas gracias. Bueno, y considerando que este es un espacio de egresados que nos abre la Universidad Nacional, estaría chévere que empezáramos esta conversación contando un poco la historia de ustedes como investigadoras en estos temas. ¿Cómo inicia una trabajadora social a estos temas socioecológicos? ¿Cómo se empieza a involucrar en temas de conservación, de participación, pensando digamos, en un marco mucho más amplio de lo ambiental? Claro, como trabajadora social y desde las ciencias humanas también nos llaman a ser puentes entre la institucionalidad y la comunidad. Particularmente dentro de mi profesión, tenemos las capacidades de aproximarnos a las comunidades y buscar entender, digamos, sus principales requisitos. Yo entro inicialmente por el lado de la unidad de restitución de tierras a investigar la gestión del conocimiento. Cómo dentro de la institución y fuera de la institución se analiza la restitución de tierras y todo este marco normativo de tierras en el 2017 y 2016, que tiene un auge impresionante. Y de ahí en adelante empiezo a trabajar con diferentes instituciones de orden nacional, en donde me convocan particularmente a dar digamos, cumplimiento a órdenes judiciales que involucran particularmente la participación. Entonces, desde el trabajo social y desde mi posición como egresada de la Nacional, también entro a preguntarme un poco acerca de los requisitos institucionales para la participación, pero también de los requisitos comunitarios para una participación que realmente tenga en cuenta las necesidades de las comunidades en los territorios. Y allí empiezo a preguntarme cuáles son las demandas comunitarias o cuáles son las demandas también institucionales y jurídicas en el contexto de la participación, para darme cuenta que hay desencuentros que hoy vamos a analizar bien chévere. Y Camilo, ¿cómo es tu historia por estos lados? Eres geógrafo, que además esto pues, claramente tiene como una orientación muy ambiental. Y esto lo pregunto, yo decía al comienzo, soy historiador y está chévere entender a quiénes vamos a escuchar y cuáles, desde dónde se paran disciplinarmente, luego un poco desde dónde se paran también geográficamente está bueno. Es decir, no es lo mismo hablar desde Europa que hablar desde Latinoamérica, ¿no? Camilo, cuéntanos un poco tu historia. Bueno, pues digamos que arranca así con un marco, digamos, profesional. La geografía ha tenido un énfasis y en Colombia, digamos, muy, muy fuerte en el análisis de temas de alta montaña, ¿cierto? Ernesto Gould, digamos que es como el padre de la geografía moderna, nos dejó una serie de elementos muy valiosos para entender los páramos y
si nos vamos más atrás en el tiempo, hay una serie de geógrafos que vienen de otras latitudes y que empiezan a analizar, digamos, eso tan característico que es una alta montaña ecuatorial, o sea, que haya nieve, que haya unas formaciones vegetales y unas formas también del terreno muy características, le llamó la atención a muchos europeos, principalmente hombres, es lo que nos habla la historia de la ciencia, pero seguramente habían mujeres también por ahí dándose la pela de analizar estos espacios de alta montaña desde la geografía. Entonces, digamos que encuentro un punto de trabajo bien interesante que ya se cruza, digamos, con una historia personal en donde hay un gusto desde siempre, digamos, por la tierra fría y por estos ecosistemas y por estas zonas altas. Y eso me permite ya en la Universidad Nacional empezar a trabajar aún desde la universidad, antes de recibir mi título como geógrafo, en procesos, digamos, de análisis y de estudio de zonas de alta montaña, digamos, muy desde la parte física, pero camellando con la parte física o trabajando con la parte física, revisando lagunas del periglaciar y el periglaciar heredado y demás, pues tuve la fortuna alguna vez de perderme en un páramo. Y al perderme en un páramo, que fue en Villa María Caldas, tuve la feliz oportunidad, como les digo, de encontrar una familia campesina y quedarme con esa familia campesina unos buenos días. Y ahí como que al lado del fogón, en la cocina, escuchándole sus historias, empecé a vincular una serie de elementos que me llamaron muchísimo la atención, y después de la mano del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional me fui a trabajar en un páramo muy interesante que es el páramo de Guerrero, y por ahí derecho vinculé con el Instituto Humboldt, con el IDEAM, con el Acueducto Bogotá, nuevamente con la Universidad Nacional, y eso digamos que me ha mantenido muy cercano a todo el trabajo en alta montaña, pero vinculando precisamente esa mirada humana en torno a esos ecosistemas o esos territorios de alta montaña. Y aquí estoy con 15 años ya larguitos de trabajo en esta zona, muy feliz pues de hacer ese marco relacional y tratar de buscarle unos sentidos nuevos, muy emocionales también a lo que es el páramo. Y rápidamente, Marcela y Camilo, cuéntenos primero desde dónde nos hablan geográficamente y desde dónde nos hablarán hoy, tipo filiación y demás. Listo. Yo les hablo desde Sogamoso, Bogotá. Yo me estoy moviendo en Boyacá, entre Boyacá y Bogotá. Soy de esta región, mi familia es de allí, de un poco también de Santander, entonces he ido naturalizando un poco lo que es vivir cerca al páramo. Tengo al lado, prácticamente a 40 minutos, el páramo de Ciscuncio-Setá. La primera vez que viví en Frailejón fue allá, y bueno, no, pues digamos que desde aquí les hablo. Bueno, de mi parte les hablo desde Bogotá, pero digamos que, como dice la canción, un poco como que uno no es del lugar de donde nace, sino como de donde se lucha, pero sobre todo de donde deja uno, trata de dejar huella. Entonces, este trasegar de estos años de trabajo me ha mantenido muy cercano a diferentes contextos paramunos, especialmente de la cordillera oriental o de esta zona de los Andes centrales, Cundinamarca y Boyacá. Una relación muy especial también con el complejo de páramos de los Nevados, que fue para mí una escuela importantísima en la vida, y con otro complejo que también llevo en el corazón, que es el complejo de páramos de la Sierra Nevada del Cocuy, que han sido como dos escuelas para mí, trabajando, digamos, con las comunidades que están allá sentadas, y que me han dejado una cantidad de enseñanzas. Entonces, digamos que sé situado, si bien físicamente en este momento estoy en Bogotá, hablo muy con el corazón metido y por allí en rinconcitos de estas zonas de alta montaña. Y finalmente contarles que si bien estamos vinculados como investigadores e investigadoras del Instituto Humboldt, muchas de acá son, y muchas personas de acá son colegas, este espacio lo estamos pensando más como investigadores que hemos trabajado algunos temas que nos interesan
Camilo y Marcela nos van a presentar reflexiones que no solo transcurren desde el Instituto Humboldt donde trabajamos ahora, sino que han atravesado diferentes etapas de la vida investigativa. Entonces, contarles un poco la agenda. Esto hacía parte de la introducción, entender quiénes estamos acá, desde dónde nos paramos, qué, como qué nos trae también a este ejercicio. Luego, ya presentarles como lo que queremos compartir con ustedes. Parte de esto está el ejercicio de reflexionar en torno a la participación y la conservación en los páramos. Luego abordar una pregunta que nos parece fundamental para poder empezar a dialogar quizás con lo que ustedes también conocen y han trabajado, y es cuáles han sido las principales características de los procesos de participación en los páramos. Allí Camilo nos va a presentar algunas reflexiones, en lo anterior Marcela también nos va a compartir, y luego poder generar un conversatorio que inicialmente puedo yo impulsar, pero que sí estaría chévere que lo generáramos entre todos y todas, y para eso pues podríamos ir levantando la mano y luego si vemos que podemos abrir micrófono un poco más abiertamente, lo vamos viendo, pero la idea es que vayamos también construyendo este espacio de diálogo entre todas y todos. Eh, Dicho esto, pues le doy el paso a Marcela para que inicie como con esta parte. Listo, como lo hablábamos un poco al inicio, nos interesa que la reflexión aquí sea crítica, que tanto ustedes como nosotros podamos identificar cuál es la importancia de impulsar procesos de participación para la gestión integral de páramos. Ese es nuestro foco y, bueno, basado en eso, vamos a iniciar un poco hablando sobre la participación y la conservación de los páramos como una historia reciente. Entonces, Camilo, tienes la palabra. Listo, muchas gracias Marcela, muchas gracias Omar. Entonces vamos a hacer un recorrido, digamos, muy rápido sobre, o que nos va a permitir situarnos en por qué estamos hablando aquí de esta conjunción entre conservación y participación en los páramos, ¿cierto? Y quisiera arrancar comentando que la conservación de los páramos es una práctica comunitaria en fundamento, que al hablar con las comunidades hay una razón fundamental también, según la cual ellos en su propio ordenamiento de sus fincas, en el ordenamiento de sus veredas o de sus resguardos, manejan unas zonas que son de conservación y donde se practica precisamente la conservación desde muchos puntos de vista. Aquí tenemos una primera imagen en la parte superior izquierda. Esta es una imagen muy característica en zonas campesinas, especialmente, en donde se tienen las zonas de cultivo, las zonas de uso, pero también en su contorno, en su alrededor, pues vamos a encontrar unas zonas de conservación como esta área, digamos, poco llaman las comunidades, áreas enmontadas, que sirven o tienen diferentes funciones. Pueden servir para sacar la leña, para tener agua precisamente, pero también para proteger a los cultivos y resguardarlos de heladas o de temporales, digamos, fuertes. Entonces, hay una esencia, digamos, en el cuidado, y aquí hay una práctica que yo quiero traer, digamos, a esta conversación, una práctica tradicional muy de comunidades campesinas, pero que seguramente tiene un anclaje en comunidades indígenas y en ese proceso de mestizaje que había en la alta montaña, como es la siembra de agua. La siembra de agua es una práctica de cuidado del territorio generada especialmente por mujeres, ¿cierto? En donde a la niña de la casa, ¿cierto? Se le llevaba con un chorotico de barro a un santuario cercano. Aquí en la Cordillera Oriental lo hemos encontrado en los páramos de Sumapaz, en el páramo de Totavieja, Gualmapacha, en el páramo de la Sierra Nevada del Cocuy, y dependiendo, digamos, los santuarios católicos más importantes, pues allá se lleva a santiguar el agua, ¿cierto? Entonces, en estos páramos que están cercanos a Bogotá y en la parte sur de Boyacá, se llevan para el santuario de la Virgen de Chiquinquirá,
En los páramos del norte hay, digamos, una virgen muy característica que es la morenita de Huicán, entonces se lleva a santiguar allá, y esta niña tiene la misión de llevarla a santiguar con su familia, van peregrinación, se devuelven a la finca y siembran el chorotico en una zona que empieza a cuidarse para que allí brote el agua y que haya una serie de especies o una suerte también, digamos, de área de conservación dentro de la finca. Eso denota, digamos, un ejercicio de cuidado muy particular de estos ecosistemas. Nos ha llamado muchísimo la atención que es una práctica extendida, por lo menos en la cordillera oriental, ¿cierto? Hay que ver y estamos tratando de entender si se puede encontrar, digamos, alguna relación con otras prácticas de cuidado en otras zonas andinas colombianas, pero esto, como les digo, denota una práctica de cuidado muy cercana a un ejercicio cultural y de identidad con el agua y con lo sacro, digamos, en el marco de los territorios de alta montaña. Eso nos lleva a entender también que hay múltiples formas de conservación y de cuidado en los páramos, muy de la mano, digamos, a estas formas de entender el ecosistema. Hoy en día, y en estas dos otras imágenes, empezamos a ver otras prácticas de cuidado. En la parte inferior derecha, ustedes ven una casita en azul, una zona de jardín, y en ese antejardín estas familias tienen plantas o plántulas que después van a sembrar en áreas importantes de sus fincas, en una labor muy artesanal si se quiere, pero también tenemos iniciativas comunitarias cada vez mayores o digamos más recurrentes en donde se hace un cuidado, por ejemplo, de entorno, digamos, a viveros un poco más tecnificados y demás. Es decir, hay una suerte o hay una diversidad de prácticas de cuidado que también en algunos casos se mantienen en la práctica productiva. El uso de ciertas herramientas, el uso de ciertas semillas permite, y algunas prácticas productivas permite también generar un cuidado en torno al territorio. Entonces, la conservación de los páramos es una práctica comunitaria. Siguiente. Sin embargo, digamos que hemos tenido una noción tal vez de entender en el marco de esa diversidad una sola forma de conservación, entender una forma de la conservación muy vinculada a lo que ha sido la línea del tiempo en el manejo de los páramos y demás, ¿cierto? Y muy vinculada a la generación de áreas protegidas y a la identificación de áreas, digamos, de protección muy desde la institucionalidad ambiental. En esta línea del tiempo que ustedes ven incompleta, ya la vamos a complementar, digamos, con el paso de las diapositivas, nos podemos remontar a la década del 70 del siglo pasado, en donde se empiezan a ubicar unas áreas de especial importancia ambiental, muchas de ellas en zonas de páramo en el país, ¿cierto? Y se empiezan a declarar áreas protegidas porque se reconoce un papel, digamos, de importancia ambiental o de importancia ecosistémica. Más adelante en el tiempo, ya llegando a la década del 90 y con todo el paradigma ambientalista, pues digamos que esto recobra una fuerza, estas áreas protegidas, digamos que tienen un papel importantísimo ahora también en contexto de cambio de variabilidad climática. Las áreas protegidas de alta montaña pues se convierten en mecanismos de adaptación territorial supremamente importantes. Entonces, nuevamente empezamos a hablar de la conservación muy afincada desde esa visión pues más institucional ambiental, ¿cierto? Identificar áreas protegidas y por ahí derecho, pues empezamos en el año 2007, 2009 más o menos, en una empresa, digamos, que metió a toda la institucionalidad ambiental, que fue la delimitación de los páramos. Identifiquemos áreas de páramos en el país para generar procesos de cuidado al interior de esos ecosistemas. Eso empezó a generar, pues, una suerte de respuestas, como les digo, en el marco de una cantidad de prácticas de cuidado del ecosistema y prácticas de conservación que se venían haciendo desde hace mucho tiempo, pues como que se empieza entonces a tomar una fuerza, digamos, esa visión más ambiental desde lo institucional, una visión de conservación en medio de muchas otras que hay en el contexto de la alta montaña. Siguiente. El tema es que existen múltiples miradas, digamos, dentro de esos páramos. La imagen que ustedes ven en la parte derecha de su pantalla hace parte de un ejercicio que hicimos hace algunos años, un par de años, con comunidades de páramo de diferentes zonas del país y también con algunos participantes de institucionalidad ambiental, en donde les preguntábamos cuál era su noción de páramo.
Y hay una cantidad de nociones de páramo, ¿cierto?, que están allí inmersas y que hacen parte de esa construcción histórica de lo que es el páramo. Tenemos una visión del páramo de producción agropecuaria, ¿cierto?, muy fundamentada en lo que fue la revolución verde del siglo pasado y donde se empezaron a generar una serie de prácticas, digamos, ya más mecanizadas, con aplicación de paquetes tecnológicos y demás, pero que vive allí en el marco, digamos, del ejercicio de lo que significa la alta montaña para diferentes personas. Evidentemente está el tema del agua como un elemento fundamental dentro del significado de la alta montaña. Perviven temas aún en el día de hoy, digamos, perviven nociones desde las comunidades indígenas. Aquí vemos en la parte inferior derecha, es así de la pantalla, vemos a un mayor NASA, ¿cierto?, visitando una de las lagunas que queda en el páramo de Las Hermosas. Esta fotografía la tomé este año, allí hicimos un ritual y un poco hablar con ellos es hablar de la sacralidad de esas zonas altas, porque es el sitio donde habitan sus ancestros, ¿cierto? Las montañas es el sitio donde reposan los antepasados de estas comunidades, y llegar allá, acceder a esas montañas, acceder a esas lagunas, requiere de una preparación y hay unos mecanismos de armonización espiritual para llegar a esas zonas. Eso está presente en diferentes áreas de alta montaña, como también nociones que están muy vinculadas ya a procesos más de mestizaje. Ustedes van a ver en la parte izquierda de la mujer que está en esa boca toma, van a ver una montañita que tiene una serie de cruces. Esto es en Mongua, Boyacá, y es la zona de contacto, diríamos técnicamente, entre el bosque altoandino y el páramo. Y curiosamente es el sitio de paso de los arrieros, y ellos allí dejaban unas crucecitas montadas como medida también, digamos, de protección, porque estaban por ingresar al páramo, que era la zona más fuerte. Entonces ellos reconocían en su trayecto, los arrieros reconocían la zona donde empezaba el páramo, dejaban una crucecita enterrada, ¿cierto? De forma tal, digamos, que les protegieran el camino de la parte más brava de la montaña, que era entrar al páramo. Curiosamente, uno puede hacer el cruce allí con las modelaciones ecosistémicas y nos da, digamos, un aproximado muy interesante, ¿cierto?, sobre una noción de que allí empieza el páramo desde lo ecosistémico, pero también empieza el páramo desde lo social. Eso es interesante, lo vimos en Mongua, Boyacá, pero también hay un sitio que se llama el Alto de la Cruz, que queda entre Fomeque y San Juanito Meta, en Chingaza, en donde pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? El área donde empieza el páramo, allí están puestas las crucecitas de los arrieros, marcando, digamos, también esa forma como las comunidades están aprendiendo su territorio y cómo lo están incorporando a sus prácticas. Entonces, hay una suerte de miradas en torno al páramo. Siguiente, que pues nos llaman, precisamente, te devuelves una, por favor, ahí está, es que tenemos diferentes experiencias, hay diferentes saberes, hay diferentes formas de entender el mundo del páramo, ¿cierto? También hay diferentes necesidades. Allí confluyen, en ese espacio que para algunos puede ser el reino del frailejón, el reino del agua, el de los duendes que cuidan las lagunas y demás. Para otros es su medio de subsistencia, es la zona donde pueden hacer sus cultivos, tener ganado y demás. Para otros es un sitio de estudio, de análisis muy importante, ¿cierto? Y para otros debe ser un sitio de conservación, sobre esa mirada única. Entonces hay una suerte, hay una diversidad de miradas. Pero ¿qué pasa cuando se encuentran todas esas miradas en un contexto en donde hay una que se trata de privilegiar, que es esa precisamente de la conservación desde el punto de vista más institucional, de la institucionalidad ambiental? Siguiente. Pues entonces empezamos a ver manifestaciones, o sea, la gente ya empieza a decir, oiga, el páramo no es solamente eso, el páramo no es solamente el área protegida, la zona a cuidar y demás, sino que el páramo también tiene la esencia de lo que yo soy, ¿cierto? Esta es una zona donde han estado mis abuelos, donde ha estado donde ha estado mi familia desarrollando diferentes actividades, y eso también es una mirada que debe ser tenida en cuenta. Entonces, cuando se trata de privilegiar una sola mirada, el resto de posturas pues empiezan también a tomar una posición. Y aquí en estas imágenes empezamos a ver algo que ha sido recurrente en los últimos años, en las últimas décadas, y es que las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, el sector minero y demás empiezan a
hacerse notar, como, hey, nosotros también estamos aquí. El páramo no es solamente conservación como se entiende comúnmente, el páramo es también una relación campesina, ahí también hay un sector minero, ahí también hay una suerte de actores que decimos presentes y que aquí estamos para plantar cara. Y un poco hemos visto en los últimos años, seguramente en los medios ustedes han visto, pues una emergencia, una ebullición social, ¿cierto?, de reclamación en torno a lo que debe ser todo el manejo de los páramos. Aquí ustedes ven en la parte superior el paro campesino. Hace un par de semanas tuvimos un paro campesino en el nororiente de Colombia, entre Boyacá y Santander, ¿cierto? De campesinos que dicen, hey, aquí estamos y nuestra producción agropecuaria también tiene que hacerse notar en el área de páramo, ¿cierto? Es parte, digamos, de la identidad, como también empezamos a encontrar una serie de símbolos aquí en esta imagen que dice sector minero. Esta es tomada en Socha, Boyacá, que es un área que tiene importante presencia dentro del páramo, un municipio que tiene importante presencia dentro del páramo, pero también tiene una tradición minera de muchos años, y ellos, digamos que ante la entrada del paradigma ambiental, por llamarlo así de alguna manera, empiezan a poner sus símbolos de, oiga, aquí también la minería hace presencia en estos territorios. Entonces se empieza a generar un contexto muy interesante, siguiente, en donde pues hablamos de esta emergencia de los conflictos socioambientales en los páramos, y que no es otra cosa más que comunidades, sectores, organizaciones y demás queriendo decir, aquí estamos presentes. Y me va a permitir leer un pedacito de una entrevista que me dio un habitante de Páramo de Guerrero y que ejemplifica muy bien, digamos, como esta postura que tienen las comunidades locales y el deseo de que su visión de territorio también tome partido en la toma de decisiones. Aquí abro comillas. Mis abuelos llegaron a estas montañas frías corriéndole a la violencia, buscando un rinconcito de tierra que no tuviera dueño. Nadie les preguntó si querían estar aquí o en un sitio más calientico, más favorable. Les tocó. A mis papás les vinieron a traer remedios y máquinas prometiéndoles créditos y plata. Nadie les preguntó si era lo que necesitaban y nadie les advirtió si esas fórmulas eran buenas o malas. Sin información y con promesas de plata, les tocó. A mí me dijeron que esta tierra es para conservar y no para producir. Nadie me preguntó por esta historia que le cuento, ni si yo cuido o no cuido el agua y los barbechos. Por lo visto, también me va a tocar. Y lo hago sin poner mucho problema, pero lo que no quiero es que a mis hijos también les toque, ¿cierto? Entonces, en esta historia hay 4 generaciones, 3 a los que el campesino dice nos tocó, ¿cierto? Nos tocó llegar acá, nos tocó producir de esta manera y ahora a mí me va a tocar salir porque ahora esto es para conservar. Yo no quiero que le toque a mi hijo, no quiero que le toque a mis hijos, yo quiero que ellos tengan capacidad de decisión, ¿cierto? Y aquí entonces entramos a ver cómo esta movilización social empieza a generar unas transformaciones en el territorio. Desde el trabajo, digamos, que hemos venido desarrollando, hemos identificado una serie de desencuentros, conflictos socioambientales y demás que están presentes en los páramos, que vienen incrementándose, digamos, en los últimos años, pero que han generado transformaciones. Siguiente. Y es en esta línea del tiempo, que ahora la vemos un poquito más completa, pues esta movilización social, en donde se cuestiona mucho una sola forma de conservar, una forma de conservar con el no toque, no haga, ¿cierto? Pues digamos que ha generado cambios, ¿sí? Estas manifestaciones como la del campesino de Páramo de Guerrero que les leí, pues también empiezan a decir, oiga, yo estoy aquí presente, viviendo entre estas montañas, yo tengo mucho que decir. Y por lo menos, digamos, la institucionalidad ambiental ha empezado a entender esas nuevas formas de manifestarse en torno a el uso y al manejo de esa alta montaña, y entonces empezamos a hablar de lo que ya es el paradigma de la gestión integral de los páramos. Desde el año 2018, más o menos 2017-2018, como les digo, estas movilizaciones sociales empieza a cambiar el paradigma y se dice, oiga,
es importante que la gente que está ahí participe. Entonces tenemos actualmente un marco normativo y una suerte, digamos, de elementos de jurisprudencia en donde precisamente se les está otorgando ese derecho a la participación, o más bien se está reconociendo ese derecho a la participación de quienes están ahí. Esas múltiples miradas hay que traerlas a este contexto y ponerlas a conversar con esa mirada de la conservación, ¿cierto? Estamos, digamos, en ese proceso. Siguiente, hablando ya de una suerte de acciones. Ya la conservación no es solamente el alindere, deje quieto, no mire, no toque, sino que está alimentada y fundamentada por una serie de alternativas que hay que darle a esa población que habita en esas zonas, los habitantes tradicionales de Páramo. Hay que abrirles la puerta para que entren a participar, a construir propuestas y a generar también acciones de manejo sobre su territorio, ¿cierto? A proponer acciones de manejo sobre el territorio. Empezamos entonces desde el año 2018 hacia acá a generar una apertura en torno al diálogo y a la conversación entre diferentes actores. Siguiente. Con elementos que empiezan también a alimentar este contexto. Y aquí vamos a mencionar solamente dos, pero digamos que hay un entramado muy importante. Por un lado, pues la ratificación de lo que es el Acuerdo de Escazú, en donde precisamente se le abre o se refuerza, digamos, ese derecho a la participación que está en la Constitución Política del 91 y donde tenemos una serie de principios que dan cuenta de tener acceso a la información sobre el medio ambiente. Las comunidades deben tener acceso a esa información, ¿cierto? Deben participar, con base en esa información, deben participar de los procesos de toma de decisiones y se les da una suerte de garantías para la protección de sus derechos. Esto toma fuerza o digamos es un envión adicional, reitero, a lo que ya se venía dando desde la Constitución del 91, en donde comunidades especialmente afro, especialmente indígenas, tenían ya unos reconocimientos de derechos, ¿cierto? Y nos encontramos ahora con este contexto de Escazú, pero adicionalmente con algo importantísimo que es el Acto Legislativo 01-2023, en donde también a las comunidades campesinas se les otorga ese derecho a participar, ¿cierto? Dentro, dice aquí, la participación reforzada dentro de la toma de decisiones en el territorio. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué tenemos? Un contexto histórico en donde hay diferentes miradas en torno al páramo. Se había privilegiado una, que era la de la conservación en sentido estricto, ¿cierto? Pero con todo el proceso de movilización y conflictividad socioambiental que se da especialmente durante la última década, más otros elementos de contexto, vemos la necesidad de ampliar ese espectro y ya no es una sola mirada en torno al territorio de Páramo, sino que tenemos que abrir el espectro a un concurso mucho más amplio, a esas otras miradas, a esas otras experiencias y a esos otros saberes en torno al Páramo. Así quizá, así como dice nuestro amigo de Páramo de Guerrero, en la entrevista que les leí hace un momento, quizá a futuro, en un futuro próximo, muy cercano, pues ya podemos tener a nuevas generaciones decidiendo sobre el destino de sus territorios y no generaciones que les toque hacer una suerte de acciones que vienen impuestas en un sentido vertical. Ese es el actual contexto sobre el cual se plantea la relación conservación-participación. Aquí ya le daría la palabra a Omar y a Marcela para hablar de la siguiente parte de nuestra presentación. Bueno, en este caso nosotros nos pensamos cuáles son las características de los actuales procesos de participación en los páramos de Colombia. Y tenemos una imagen muy interesante también de uno de los procesos de delimitación en un contexto social donde la población, la mayor cantidad de la población no sabe leer y pues es mayor de 50 años. Y bueno, los mensajes y las formas y las estrategias empleadas tienen diferentes puntos que estaría muy interesante que empecemos a analizar. Camilo nos mencionaba o nos mostraba una línea de tiempo en donde inicialmente el páramo es un ecosistema aséptico. Allá no vive nadie, allá solamente se conserva.
la gente ha percibido eso a lo largo de la historia y nos ha mostrado en los diferentes espacios donde hemos trabajado esa inconformidad. No nos han tenido en cuenta y de un momento a otro llega una Corte Constitucional a presentar unas fases participativas que la institucionalidad debe cumplir de manera taxativa, con unos modos, con unas metodologías que no necesariamente se han adaptado a los contextos locales. Esta contradicción entre el paradigma ambiental, el paradigma de la participación, la visión del territorio de las comunidades han generado estas tensiones y estas formas de pronto de contraponerse con respecto a la gestión integral de páramo. Las comunidades han propuesto acciones, las instituciones han propuesto acciones, las cortes, los diferentes estrados judiciales han propuesto acciones, pero pues realmente, ¿qué ha pasado, no? Porque, es decir, han pasado más o menos unos 10 años, un poco más de 10 años, en donde se ha hablado de la participación en estos ecosistemas, pero pues hasta dónde hemos llegado, porque básicamente hay una visión enquistada del centralismo versus la participación local en los territorios. La misma participación local tiene una lógica de representatividad que en muchas ocasiones ha excluido a la comunidad en general. El mismo concepto de participación nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿por qué ciudadana si estamos hablando de páramos? ¿O es realmente democrática? ¿Es la participación el fin último de todas estas órdenes judiciales? A veces hablan de participación comunitaria, participación efectiva, participación incidente. Nos encanta ponerle apellidos a las cosas y pienso que es importante también pensarnos los modos y ponerle un signo de interrogación a estos apellidos, porque en este momento han surgido diferentes gobernanzas que han adaptado el contexto participativo en páramos, nuevas formas de participar, incluidas nuevas generaciones que se han cuestionado las nuevas estrategias o las nuevas formas de verticalidad participativa y que han procurado incidir en las decisiones territoriales de los territorios de páramos. Algunos rasgos patológicos de la participación que hemos identificado, seguramente ustedes también podrán encontrar muchos más, tiene que ver por un lado con un desgaste metodológico. Si bien hay una necesidad de incumplimiento taxativo de las órdenes judiciales para abrir espacio a la participación en estos ecosistemas, hace falta una adaptación del lenguaje, una adaptación de las formas, de los modos de participar, que no necesariamente han respondido a las necesidades comunitarias en estos contextos. Estas comunidades, como les mencionaba, han venido gestionando acciones colectivas que les han permitido co-crear estrategias metodológicas y co-crear nuevas formas de participación. Entonces, ¿por qué vamos siempre con un computador, con una pantalla, a hacer una presentación de 60, 70 slides que no se alcanza a leer, de pronto que no se alcanza a escuchar? La misma gente nos menciona ¿para qué vengo? No entiendo porque hay aquí una reunión, nos están dando refrigerio, pero pues no hay suficiente información tampoco respecto a las convocatorias, y en ese sentido hay una necesidad de fortalecimiento de capacidades para la participación, necesidad de fortalecimiento de capacidades no solamente por el lado comunitario, sino también por el lado institucional, que ha generado estos desencuentros metodológicos y estas rupturas de los escenarios de diálogo que, si bien han venido o han surgido por la ruptura entre los modos de percibir los territorios, estas tensiones en las territorialidades, y que finalmente han generado falta de confianza, una muy sesgada lectura contextual. Y obviamente la aseveración de las relaciones de poder, de la asimetría en las relaciones de poder,
Hemos encontrado también tejido social fragmentado, muchos miedos, angustias que son completamente válidas en escenarios de incertidumbre ambiental, afoclimática, pero también en este caso relacionadas con el territorio, con habitar el territorio, con apropiarse material simbólica el territorio y obviamente estas relaciones de dependencia que hay entre la institucionalidad y la comunidad. Encontramos otro rasgo patológico que tiene que ver con la comunicación, el uso de tecnicismos, los mensajes encriptados dentro del lenguaje jurídico que ha generado una barrera dentro de estos procesos participativos. Y finalmente, el para qué, ¿no? ¿Para qué participo? Es finalmente firmar un papel, es finalmente utilizan mi firma con un objetivo, porque hacen tantas reuniones, todo esto genera ansiedades sociales que se han visto dentro de los procesos participativos de páramos en Colombia. Aquí nos preguntamos, ¿qué es la participación? Pues es un derecho, digamos, constitucionalmente está, también se relaciona como una experiencia de vida, pero nosotros queremos ponerlo aquí sobre la mesa como una acción social, como un motor de transformaciones que permite no solamente la transformación de conflictos socioambientales, sino también la transformación de realidades cuando están bien direccionadas esta participación. Y proponemos 3 elementos que vamos a ahondar más en la discusión y yo únicamente los voy a mencionar y los voy a describir para que también los dialoguemos aquí. Por un lado, tenemos impulsores de la participación o estos procesos o elementos emocionales, analíticos, reflexivos que motivan a la acción colectiva. Esto tiene una temporalidad, nos motiva a participar porque salió una resolución, porque nos van a quitar el páramo, etcétera. Siempre hay una razón emocional, incluso posturas éticas y políticas que terminan fortaleciendo las ideas, fuerzas y las motivaciones de las comunidades para participar en función de transformar su realidad. Tenemos por otro lado facilitadores o estos factores contextuales que han incidido en los diferentes procesos de participación. Entonces, cómo accedemos a la información, cómo nos movilizamos o cómo creamos escenarios de encuentro para continuar transformando este territorio y esta problemática percibida dentro de las comunidades y finalmente unos puntos de llegada que no son el fin último. Las metas en el proceso participativo son a veces largos, a veces cortas, pero estos no se oponen a los impulsores, estos dinamizan, estos renuevan los acuerdos y nuevamente vuelve este bucle o nuevamente este ciclo de participación que termina convirtiéndose en un proceso que fortalece las acciones colectivas, que fortalece la gobernanza y que son oportunidades para transformar los territorios de páramo en Colombia. Bueno, muchísimas gracias Marcela y Camilo. Unas reflexiones muy interesantes. A mí me surgen algunas preguntas pensando en el tema que nos convoca de la conservación participativa. Y acá invoco un poco un libro de Gloria Amparo Rodríguez, actual magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde ella lo titulaba Yo participo, tú participas, otros deciden. Marcela hablaba de los apellidos de la participación y en algunos casos se habla de participación pública, en donde se tienen en cuenta las necesidades, los intereses de las personas que participan, pero en últimas, las decisiones están a cargo de unos roles específicos, de unos funcionarios específicos, de unas entidades específicas, pensando en este mundo de la conservación o en esta problemática de la conservación y en estas paradojas de la participación y considerando también estos rasgos patológicos que mencionan ustedes de la participación, ¿cuál consideran que es digamos, el puente que permite unir
esa paradoja de las entidades y los roles específicos que, que toman las decisiones y las comunidades y la participación o la incidencia y la acción social que pueden tener estas personas en la conservación. Esto por un lado, y también me parece importante como ahondar un poco en esto de las diferentes miradas de la conservación y del cuidado de los ecosistemas. Siento que si bien nos estamos enfocando acá en un ecosistema estratégico específico, los páramos, muchas de estas discusiones se pueden trasladar a otros ecosistemas estratégicos pensando en las diferentes nociones de conservación y qué implica conservar participativamente. Un poco esto como para mover la discusión. Listo. Yo me voy a aventurar, digamos, con unas ideas iniciales. Yo creo que, digamos que estamos en un momento de ruptura, si se quiere, digamos, de paradigma. Estamos en un momento de cambio de paradigma y los cambios de paradigma muchas veces son de una manera, o se hacen, digamos, de una manera no lineal, sino que tiene una cantidad de altibajos y en algunos momentos también de incremento también de la conflictividad. ¿Por qué no? Digamos que el generar o el abrir espacios para que las comunidades entren a hacer procesos de participación, yo le llamo participación incidente, Marcela no está tan convencida de ese término, pero digamos, lo que uno buscaría y lo que nos está indicando el contexto es, oiga, a esas comunidades que están allí, especialmente esas comunidades ahí que han estado tan apartadas de la toma de decisiones y tan desvinculadas del futuro de sus territorios, vuelvo a traer, digamos, aquí a colación el testimonio de este campesino de Páramo de Guerrero, y es como que siempre les ha tocado, son comunidades que se adaptan, pero siempre les ha venido tocando el norte de alguien se los indica, y en este momento es como, no, venga, la idea es que las comunidades también participen y digan para dónde quieren ir en sus territorios, para dónde quieren que vayan sus territorios. Esto, digamos, que va a tener una implicación, primero, una necesidad de que haya un cambio también en la forma como las instituciones están entendiendo la relación con las comunidades, en cómo las están viendo. Ese cambio es posible que sea gradual, como es posible que se genere a partir de un elemento, digamos, de un cambio abrupto que se dé a partir de la propia movilización social y de cómo las entidades y las organizaciones más de base empiezan a hacer una exigencia de una planificación de abajo hacia arriba, ¿cierto? Cómo empiezan a incidir de manera directa. Pero sí se necesita un cambio en la forma como las instituciones, en el diálogo que hemos tenido también con funcionarios, funcionarias de autoridades ambientales, hemos podido ver cómo se ha venido dando ese cambio. Yo en lo particular conozco funcionarios y funcionarias que han estado en autoridades ambientales desde hace, qué sé yo, desde hace 15 años cuando yo empecé a trabajar en esto, y yo les escuchaba hace 15 años decir, yo no tengo por qué sentarme con un campesino, con una campesina, con un indígena, no va a definir nada de la conservación, eso lo hago yo como autoridad ambiental. Y ese mismo funcionario, esa misma funcionaria, yo lo sitúo ahorita 15 años después y ya está preguntándose como, oiga, ¿de qué manera me puedo sentar a conversar con la comunidad? Necesito sentarme a conversar con la comunidad, porque también se han venido dando cuenta que el trabajo participativo vinculante de las organizaciones y demás termina a ser más costo beneficioso que generar una serie de directivas o directrices desde la autoridad ambiental que no se van a terminar cumpliendo en el territorio, van a generar más desgaste con el tiempo. Entonces creo que la misma historia y el mismo trasegar ha venido generando cambios en la institucionalidad, que reitero, puede que eso no sea lineal y que en algún momento cambie, porque estamos en un cambio de paradigma, pero, o cambia abruptamente porque estamos en un cambio de paradigma, pero que sí se ha venido notando, digamos, un cambio gradual muy interesante para aperturar, digamos, escenarios de construcción. Ahora viene la contracara y es listo. Si las instituciones abren la participación a las comunidades,
¿qué van a responder o qué van a llevar las comunidades? Y aquí tenemos que empezar a trabajar en mecanismos de fortalecimiento de capacidades, como mencionaba Marcela, sobre organizaciones y sobre procesos que han tenido rupturas, ¿cierto? Dentro de esa construcción social, digamos, del espacio de la alta montaña, ¿sí? Ha habido momentos en donde el tejido social, especialmente entre comunidades de origen campesino, ¿cierto? Se ha roto mucho y responden muy a lo que dice el patrón, el gamonal o la persona, digamos, importante dentro de la vereda. Hay que recomponer esos tejidos y que las comunidades tengan esas capacidades de reflexión, análisis y construcción de propuestas para que cuando se les abra la puerta, ¿cierto? O ellas mismas abran la puerta para incidir territorialmente, tengan unas propuestas que lleven a definir nortes en su territorio. Entonces, creo que vendría en un camino, en un doble camino, ¿cierto? Que ojalá tenga un cruce y es, digamos, creo yo, soy optimista para creerlo, puede haber un cruce cercano en donde la voluntad de las comunidades, la voluntad de las instituciones permita generar verdaderos procesos de participación incidente. Dejaría por allí, digamos, como esas primeras ideas. Bueno, yo digamos que coincido un poco con lo que mencionas, Camilo, solo que me pregunto si vale la pena pensarnos en la voluntad institucional o en la voluntad política en diferentes contextos donde lo político tiene unos tiempos, unas rupturas temporales dependiendo de los diferentes gobiernos y la permanencia de las comunidades es perpetua. Entonces, en un contexto de un gobierno como el actual, podríamos identificar ciertas voluntades políticas para hacer o para abrir escenarios de diálogo y de participación. En otros contextos políticos probablemente no. Yo no estoy de acuerdo con que la, la, la participación sea vista únicamente como una oportunidad para ingresar a dialogar con la institucionalidad. Yo siento que por eso no estoy tan de acuerdo con el concepto de incidir, porque ¿qué queremos incidir? Las comunidades dicen, no, pues la política pública, pero es que estamos en un país que tiene muchas políticas, estamos en un país que tiene un marco normativo enorme y yo siento que lo que realmente debería incidirse es la realidad local, la realidad social. Y en ese sentido, las estrategias deben surgir desde la autonomía comunitaria, por fuera de un paternalismo institucional que en muchas ocasiones ha tendido a parar un poco estas estrategias de fortalecimiento de capacidades dentro de las comunidades. Hay ejemplos de fortalecimiento de comunidades que no han requerido del todo cierta afinidad paternalista de la institucionalidad, como en el Catatumbo, por ejemplo, o en el Cauca, en donde efectivamente ellos han tomado la decisión de sentirse afines con un modo de vida, con una vida digna o con un plan de vida que les permite movilizar sus agendas sin necesidad de depender de las agendas institucionales. Todo lo contrario, la comunidad tiene clara su estrategia de incidencia y de esta manera ponen un poco dentro de las discusiones esto que realmente les interesa en el marco de sus territorialidades y así propician su vida y su vida en sus territorios. Buenísimo. No sé si alguien de las personas que nos están escuchando tiene alguna pregunta. Bienvenidas todas las preguntas que puedan plantear acá en este espacio. Yo tengo una y es pensando en que no existe una sola forma de participar. Es decir, hay formas diferenciales en los diferentes espacios, ecosistemas, las diferentes comunidades con las que nos encontramos que tienen estructuras diferentes de participación y en donde, y estas mejor, no se adaptan necesariamente a las formas que el Estado por lo general ha
ha propiciado para la participación. Se habla mucho de que la participación es un derecho amplio y accesible, pero en la práctica los mecanismos por medio de los cuales esta se implementa suelen ser muy simbólicos eh, y no garantizan la incidencia. Esto lo hemos hablado o digamos lo hemos problematizado en este escenario. Pero pensando un poco en sus experiencias, en la práctica, ¿cómo se puede adaptar o cómo podemos adaptarnos a las diferentes formas o a las formas diferenciales de participación que existen en los territorios y cómo podemos vincular esto con la toma de decisiones? Bueno, yo tendría una aproximación inicial, tiene que ver con el contexto, con la idiosincrasia y con las estructuras ancladas de participación que ya surgen. Pero además, a mí me parece que ha funcionado en los lugares donde yo he trabajado, funciona la coproducción desde el momento cero. Si yo soy parte de una institución y me siento de manera horizontal con la comunidad o con la población con la que estamos haciendo un ejercicio participativo e iniciamos un proceso de coproducción metodológica, un proceso de coproducción en función de los objetivos tanto de la institucionalidad, en este caso que yo he representado, como de la comunidad que también tiene sus agendas, se pueden mediar estos intereses y la participación se convierte en algo interesante de realizar que tiene idas y venires, pero también fortalece tanto las capacidades de quien lo ejecuta como de quienes hacen parte del proceso participativo. A mí me parece tal vez que no hay que adaptarse a las formas locales de participación, porque siento yo un poco también de acuerdo con la intervención que hacía inicialmente Marcela, pues en últimas la participación de las comunidades creo que termina empujando procesos de transformación en tanto esa participación si llega y tenga un fin, ¿cierto? Digamos que pueden emerger procesos, ¿cierto? Que impulsan cambios sin necesidad de que la institucionalidad directamente se adapte. El ideal es que pueda haber un cruce de caminos, que ahí era donde yo me sitúo, o es donde yo me sitúo, digamos, desde una perspectiva bastante, eh, digamos, poniéndole mucho positivismo al asunto, y es que pueda haber un cruce favorable en donde las dos se encuentren, pero yo también soy un convencido de que las formas locales terminan en últimas, en tanto haya sí una incidencia y busquen una incidencia en el cambio y en la transformación, esas participaciones van a generar cambios, quieras o no, van a impulsar cambios, ¿cierto? Era impensado, por ejemplo, que dentro del marco de un ejercicio tan, comillas, científico como la delimitación de los páramos, se abriera un espacio para que las comunidades generaran propuestas y participaran de lo que es ese límite o de lo que es el qué hacer dentro del ecosistema de páramo. Eso era impensado cuando por allá en 2010 arrancó todo el ejercicio de delimitación de páramos. Hoy en día, gracias precisamente a esos procesos de articulación social que buscaron incidir en un cambio, ¿cierto? Pues ya hay un escenario favorable en donde la institución tiene que decir, sí, listo, les abro la puerta y participen, entren a este juego de toma de decisiones en el territorio. Entonces, me parece, en últimas, que los mecanismos de participación, cuando vienen de abajo hacia arriba, en tanto tengan una ruta y tengan un fin claro, ¿cierto? Van a encontrar caminos efectivos para llegar a generar e introducir cambios sobre eso que les genera una movilización inicial, que era lo que mencionaba Marcela en torno a todos estos impulsores que son en últimas muy emocionales y que también es importante entender
¿qué es lo que moviliza la participación? Creo que cuando hablábamos de movilizadores es precisamente, oiga, ¿qué es lo que mueve a la gente para salir a la calle o qué es lo que mueve a la gente para investigar y pedir que los datos que se están generando en torno a la biodiversidad sean compartidos con ellos o incluso que las comunidades puedan participar del diálogo de saberes para construir nuevo conocimiento en torno a la biodiversidad? Hay un elemento por allí que genera como la chispa adecuada, el startazo, ¿cierto? Para impulsar esas transformaciones. Dejaría por ahí esa idea. Sigue la invitación abierta a abrir micrófono, a preguntar, a aportar en esta conversación. No sé si alguien tenga algún comentario o algún aporte. Entre tanto, hay una idea que me parece interesante que desarrollemos un poquito más y es esta idea de los conflictos socioambientales o los escenarios de desencuentro como detonadores de procesos participativos. Muchas veces, y creo que lo hemos hablado en diferentes oportunidades, los conflictos socioambientales se ven como un obstáculo o se ven como una traba para generar transformaciones socioecológicas hacia la sostenibilidad. Y en estos casos, y bueno, probablemente también se viene desarrollando esto desde la teoría de conflictos y los estudios de paz, las conflictividades se presentan más como oportunidades que permiten generar cambios. Y esto es un poco lo que nos comenta Camilo, ¿no? Hay unos escenarios, es decir, la participación no ocurre en un vacío, sino que se da en un contexto donde interactúan diversos actores con intereses diferentes, con necesidades diferentes, pero también con niveles de poder distintos. Y es en esos niveles de poder o en esa interacción de estructuras de poder o de desigualdad en diferentes términos en donde se dan esas negociaciones. ¿De qué forma ven que los conflictos socioambientales, pensando desde una perspectiva transformativa, que es la que se pone también acá en diálogo, pueden aportar a generar procesos que de cierta manera contribuyan a la conservación, pero que también pues contribuyan a incluir diferentes ideas? Esta idea, pero también démosle la palabra a Leila, quien tiene un aporte o algún comentario. Adelante, Leila. Buenos días, hola Omar, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la creación de este espacio. Con Omar nos conocimos por cosas de la vida. Hola, Leila. Bueno, el tema que tú mencionas ahora de los conflictos socioambientales como eje de ese reconocimiento del territorio, en mi caso, personalmente yo vivo en Suezca, Cundinamarca, y nosotros empezamos toda esta discusión a la que llamamos ejercicios de ciencia ciudadana a partir justamente de esos conflictos socioambientales. Hay algo que es importante más allá de todo el discurso sobre los servicios ecosistémicos y la conservación de los páramos per se, y es que sí hay algo que está detrás de la conservación de los páramos y es el cuidado del agua. Creo que ese es el leitmotiv de toda la campaña que hay alrededor de los páramos. Por supuesto, la conservación de la biodiversidad que está ligada a esta conservación del agua, pero en este tema lo que nosotros como región empezamos a notar es que nosotros éramos simplemente un corredor de servicios de Bogotá, en donde las decisiones sobre el territorio se empezaron a tomar sin tener presente el interés de las comunidades que estaban habitando el territorio y de alguna forma desplazándolas. Los ejercicios de ciencia ciudadana, de ciencia participativa, de participación desde el territorio empezaron a generarse para precisamente hacer frente a todas esas decisiones que estaban siendo tomadas desde el centro que no nos estaban teniendo en cuenta.
Y también para parársele a los técnicos y decir, un momento, aquí hay un conocimiento que nosotros tenemos que incluso por cuestiones de escala resultaría mucho más pertinente en la toma de decisiones que el que viene un técnico con un mapa a una escala 100.000 y que viene por un contrato y que nunca va a volver a aparecer sobre el territorio. Creo que una herramienta muy importante en ese generar participación, bueno, también lo digo yo como actriz desde el territorio, desde el territorio mismo, es que los espacios de participación ya están creados. Las comunidades tienen los espacios de participación. Crear espacios de participación paralelos, si bien resulta válido, pues no es tanta la gente que puede participar porque es que la gente está ocupada. Hay otra cantidad de cosas que están haciendo, entre esas producir comida, ver por las familias, que no es necesariamente del técnico que para ir a una reunión le pagan. Entonces, creo que esa estrategia de vincularse directamente a las actividades de la comunidad y de empezar ese trabajo desde las actividades de la comunidad ha sido una herramienta muy valiosa. Y los ejercicios de ciencia ciudadana, los ejercicios en donde lo que decían en algún momento, no solamente somos receptores de la información y eso cuando llega, sino también parte de la generación del conocimiento, no solo sirve para que uno participe, sino para que también entienda mejor esas dinámicas territoriales que están afectando los diferentes, digamos, los diferentes recursos, digamos, que queremos estar, de los que queremos ver. Yo sí tengo una pregunta y es cómo abordan, no sé, con las miradas que ustedes tienen desde diferentes lugares, el tema de la producción en páramos, porque hay una mirada hacia los páramos que tiene que ver mucho con la idea de conservación y una conservación sin gente. ¿Cómo ven ustedes esa dinámica? Aquí, pues para que nos cuenten un poco. Bueno, Gracias, Leila. Gracias, Leila. Yo te voy a dar mi perspectiva. Bueno, mis compañeros tendrán la suya, y la voy a anclar un poquito con la pregunta de Omar del inicio. El conflicto es intrínseco, el conflicto está todo el tiempo, el conflicto socioambiental en contextos de páramo, desde que haya gente hay conflicto. La cosa es cómo podemos movilizar estos conflictos, y esto en clave de lo que dices, Leila, de la producción agropecuaria en estas zonas que ahora son áreas, en muchos casos áreas protegidas o áreas con ciertas restricciones de producción. Hay una realidad en este territorio y es que gran parte de las comunidades que habitan los páramos son comunidades que han vivido el conflicto armado y que han tenido que migrar a las zonas de páramo y han tenido que alimentarse con la producción agropecuaria en las zonas de páramo. Ahora, el cómo se hace y las consecuencias del cómo se hace también se han estado viendo a lo largo de los años. Yo, Marcela, considero que el cuidado del agua también es central, y el cuidado de la permanencia del campesinado en ese territorio que ya es suyo también es central. Y en ese sentido hay que buscar una mediación entre las diferentes formas de producción agropecuaria, o en algunos casos se han impulsado estrategias agroecológicas de producción o estrategias sostenibles que han sido muy interesantes y han tenido éxito en estas comunidades. No toda digamos, no todas las posibilidades económicas existen en este territorio, pero siento que ahí es donde es necesaria la articulación y allí sí con las diferentes instituciones para que aporten en la transición de las actividades productivas que en este momento se están realizando en los páramos, que han ampliado la frontera agropecuaria y han traído consecuencias también en los territorios, más allá de consecuencias edafoclimáticas que conocemos, consecuencias en las mismas formas de vivir y en la salud de las comunidades de los territorios de páramo. Bien, yo voy en esa misma línea que plantea Marcela, pero digamos quiero hacer énfasis en algo, y es
Hay posibilidades, evidentemente, de producir de manera sostenible en los páramos. Tiene que ver con la tradición y sobre todo con los medios de vida ubicados en los páramos que existen, que están ahí, que están presentes y que no podemos desconocer y que debe ser una opción puesta sobre la mesa para las comunidades. Y aquí yo quiero hacer énfasis en esa palabrita, es una opción. Y es que a las comunidades de páramo tengan las capacidades y tengan las alternativas para seleccionar su opción de vida o la opción de vida, digamos, más pertinente que encuentren. Si es un medio de vida agroecológico, ¿cierto? Que tengan el completo conocimiento de qué tiene que hacerse, digamos, para adaptar su sistema, para hacer un ejercicio de reconversión productiva en un ecosistema de páramo, ¿cierto? Y que sean ellas mismas las que produzcan estos procesos de agroecología o de producción más limpia en los páramos. Tenemos unos ejercicios cada vez más constantes, si se quiere, o más fáciles de encontrar mejor en ecosistemas de páramo, de organizaciones comunitarias que vienen impulsando procesos de reconversión, de producción más limpia, pensando en la salud del territorio, pero también la salud de sus familias, que es a veces algo que no se incluye dentro de la ecuación y es como el cultivo rentable en lo económico, pero no se ve que si le echo el fumigo a la papa durante la noche, después del fumigo no puedo dormir de la tos, ¿cierto? A veces la salud no se incluye en la ecuación, pero sería muy interesante, reitero, que las comunidades tengan esa opción y que sean ellas mismas en el marco de su autonomía, una autonomía informada, pues las que puedan llegar a definir qué es lo que quieren para su territorio. Reitero, creo que aquí hay un tema, la participación está muy mediado por un tema de autonomía y definir el norte y el futuro, ¿cierto? Creo que los territorios como los páramos, sin gente, no van a tener quien los defienda, ¿cierto? De cierta forma. Sacudir estos territorios, sacarles a las comunidades, a veces se da la alternativa de, no, pues venga, les compro el predio, ¿cierto? No invierto en un proceso de reconversión, no le doy la opción al propietario o a la familia de hacer una reconversión productiva, sino que le compro el predio, ¿cierto? La familia vende, queda el predio allí y a quien cuida de esa zona, quien cuida de ese territorio, ¿cierto? La desterritorialización que puede haber a partir de mecanismos como la compra de predios, ¿cierto? O lo que en la literatura también a veces se menciona como la violencia ambiental, que es prohibir ciertos usos de manera taxativa para que las comunidades empiecen a migrar y a salir de esos territorios, no genera un producto a futuro o un proceso a futuro, digamos, interesante de apropiación y de movilización social en torno a esos territorios. Creo que lo más importante aquí es dar información, proponer alternativas, ¿cierto? Y que las comunidades en el marco de sus procesos autónomos puedan llegar a tomar la mejor decisión para el futuro de sus territorios, que creo yo que eso sería, en el marco por lo menos de los páramos, sería una oportunidad ciertamente novedosa en lo que ha sido la construcción social del espacio de alta montaña en Colombia. Perdón. Bueno, no, muchísimas gracias. Yo creo que hay unas grandes conclusiones ya como para ir cerrando, a menos que haya algún comentario adicional. Y es dentro de todas estas ideas de cómo lograr una conservación participativa, pero dale, Leila, antes de que cerremos. Pues no soy yo, estoy con una amiga viendo esto. Hola, buenas noches Natalia, todos y todas. Bueno, me Hola. presento, soy Natalia, también soy egresada de la Universidad Nacional, soy gestora cultural. Ahorita estamos transmitiendo desde Ipiales, Nariño. Yo soy gerente del Banco de la República acá y venimos adelantando unos procesos bien importantes también sobre la conciencia del manejo sustentable de las cuencas. Justamente el día de hoy empezamos un encuentro sobre la crisis hídrica y definitivamente pues estamos invitando a las comunidades como a mirar a los ecosistemas, a mirar a los páramos, porque bueno, pues si bien en Bogotá está en una crisis hídrica tremenda, Ipiales está peor. Yo les digo, estuvimos 4 meses sin agua
Y pues realmente esto ha representado una crisis, una gran oportunidad. Esta crisis ha representado una gran oportunidad porque la gente está reflexionando muchísimo en torno a ese recurso. Y más allá, pues, pues, lo primero es echarle la culpa, por supuesto, a las administraciones locales, a las instituciones, pero pues también hay una responsabilidad ciudadana en todas estas crisis, en ese consumo desaforado en el que vivimos. Y pues ahí la cuña, aprovecho, pues más que una pregunta, es como una invitación. Estamos empezando, tenemos este encuentro sobre la crisis hídrica 3 días, pero anualmente pues la idea es institucionalizar un encuentro binacional de restauración ecológica. Justamente el otro año vamos a tocar el tema de los páramos porque pues acá esta cuenca está tremendamente impactada. Estamos en la cuenca del Río Blanco, la cuenca del Guaitara, y el problema nace desde los páramos. Leila de hecho nos va a acompañar con la mediación de una conferencia que se llama Papas y Páramos, Patrimonios en Guerra, en donde pues vamos a ver qué sucede, pero pues el problema es bien complejo, ¿no? Porque también hay unas dinámicas económicas alrededor de la producción agrícola y pecuaria. Eh, y bueno, pues vamos a ver qué sucede con esto. Les invito, de verdad que felicitaciones por la iniciativa. Fue muy chévere escucharles y bueno, pues espero también que algún día puedan visitar Nariño. Esta es una meca de biodiversidad y de diversidad cultural maravillosa, entonces, y en el banco pues también muy abiertas las puertas. Muchas gracias. Pues nos la pasamos allá en ciertos casos. De hecho, tenemos ahí algunos trabajos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, no, generar el enlace ahí, Leila, tenemos nuestro nodo ahí de contacto, entonces seguramente por ese lado nos pondremos en contacto. Simplemente como para dar aquí unas reflexiones de conclusión que espero mis colegas complementen. Siento yo que dentro de todo lo que hemos planteado hay unos elementos clave en esto que se viene proponiendo como o venimos reflexionando en torno a la conservación participativa y hay unos elementos que son fundamentales. Camilo traía a colación el acuerdo de Escazú y en efecto se trata de acceso a la información y acceso que no lo hablamos muy a fondo, pero sí es algo que está ahí latente y es el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Son algunos de los aspectos como claves para poder tener un proceso de participación informado y que probablemente tenga alguna incidencia o alguna afectación en torno a las decisiones. Hay un elemento que flotó en esta conversación y es reconocer también esas formas propias de la participación local. Esto pasa por tener un enfoque diferencial en los espacios que se generan de participación, abrir esos espacios que no, o sea, que se transformen de ser espacios simbólicos y formalizados a espacios que garanticen realmente la incidencia en las decisiones, que pasa por descentralizar las estructuras de poder en esos procesos ambientales y, por supuesto, reconstruir ejercicios de confianza y sí, combatir un poco la instrumentalización de algunos espacios que ya están generados. Leila nos traía también la reflexión y creo que es un poco lo que se mencionaba en un momento de adaptarse a las formas diferenciales de participación, y es las comunidades tienen unos tiempos limitados, pero también tienen ya unos espacios de participación sobre los cuales probablemente se puede construir. Y esto va en últimas de un ejercicio de gobernanza que ponga en articulación a los diferentes actores que tienen incidencia en estos territorios o en los ecosistemas estratégicos en general y cómo pueden dialogar y construir en el marco de esos diálogos propuestas o modelos de territorios que lo hemos llamado como modelos compartidos de territorio que permitan incorporar las diferentes miradas. Colegas, les invito acá a dar unas reflexiones finales y despedirnos de este espacio.
Sí, yo finalmente pienso que la participación tiene que ser un ejercicio de acción colectiva, un ejercicio que movilice las agendas comunitarias, eh, que las mismas comunidades estén con la suficiente claridad de movilizar estas agendas en función de su propia gobernanza. Para eso debe haber una apropiación social, material, simbólica de los territorios que permitan precisamente anclarse a este amor o a esta topofilia por el territorio y luchar en función de él mismo. Ese término de la topofilia es muy geográfico, es muy desde la emoción y lo que significa. Yo creo que, yo aquí reitero, o sea, como que la chispa que termina encendiendo todo es precisamente que el territorio y el páramo es importante para muchas personas, ¿cierto? Y aquí digamos que los ejercicios o lo que en la literatura se conoce como la reapropiación social del territorio es fundamental para movilizar procesos, ¿cierto? Que estén encaminados al cambio, a la transformación y a la incidencia, digamos, en el territorio. Yo encuentro un panorama creciente en esos procesos en los últimos años. Si yo me paro un poco, digamos, por allá en 2008, cuando arranqué con este trabajo en Páramos, a hoy 2024, empiezo a encontrar una diversidad de procesos de acción colectiva que buscan incidir y cambiar precisamente esos ejercicios digamos, han marcado la historia de los páramos, y es como la gente y las organizaciones de base comunitaria están muy conscientes de su papel, cada vez de mayor manera, digamos, están conscientes de su papel en la incidencia en el territorio, y encontramos unos procesos de movilización muy interesantes en Boyacá, eh, procesos liderados por mujeres, procesos liderados por jóvenes, ¿cierto? Mongua, Games, Atasco, Sochas. Hay una cuna muy interesante de procesos comunitarios que están cada vez más interesados en cambiar sus formas de producción. También encontramos otra suerte de ejercicios que vinculan a las juventudes, por ejemplo, como en el caso de Huasca, en el caso de Guatavita, también liderados por mujeres interesadas en la reconversión productiva, en otras formas de producir. Empezamos a encontrar también esos procesos un poco más añejos en el mejor sentido de la palabra, que tienen más trascendencia histórica y que cada vez son más fuertes, ahora con declaratorias de zonas de reserva campesina en el Sumapaz, ¿cierto? Y es toda la movilización social que hay en torno a la defensa de lo campesino y de los territorios campesinos en el Sumapaz, que viene desde el siglo pasado, ¿cierto? Con un ascendente agrarista importante. Eso está ahí vivo, está coleando. Si nos pasamos al otro lomo de la cordillera, empezamos a ver una suerte de combos supremamente interesantes de comunidades organizadas en el Tolima, que están muy interesados en impulsar acciones de justicia distributiva entre cargas y beneficios de los usuarios de estos canales y distritos de riego de la parte plana, en donde están las arroceras y demás, versus las comunidades de páramo, ¿cierto? Un ascendente importante de comunidades con trabajo de juventudes, con trabajos de monitoreos participativos de la biodiversidad, del ciclo del carbono y demás, cosas supremamente complejas, y ahí están las comunidades dando la pelea. Y si nos vamos para el sur, aún en medio de escenarios de conflicto armado y demás, están las comunidades indígenas dándose la pela y defendiendo sus modelos de territorio, vinculados en un tejido. Hoy lo hablábamos, de hecho, con algunas compañeras y compañeros del Cauca, ¿cierto? El tejido y el papel el tejido territorial, el papel que los páramos tienen en ese tejido territorial, y cómo, digamos, el conocimiento ancestral soporta una decisión política de defensa del territorio y de co-construcción al interior del territorio, de poner unas reglas del juego claras a partir de ese conocimiento tradicional en donde los mayores, las mayoras están ahí presentes, ¿cierto? Entonces, este recorrido así como muy rápido por los diferentes procesos de acción colectiva
creo que en este contexto, de nuevo, en donde hay una apertura a la participación, nos brinda, creo yo, un futuro, ojalá muy interesante. Creo yo que se puede dar, y creo yo que acá lo importante también es empezar a tejer esas relaciones entre diferentes combos, que la gente de Santander se hable con Nariño, que se hablen con los de Antioquia, que se hablen con los de Cundinamarca, que haya, digamos, un tejido que soporte un marco estratégico ya de incidencia y de propuesta política de las comunidades que van madurando, que han venido madurando y que seguramente va a despuntar en nuevos modelos de territorio dentro de los páramos, que lleven tanto a la sostenibilidad como a mejorar el bienestar de las comunidades que habitan en esas zonas. Creo que con eso cerraría con esa visión tanto optimista, pero sobre todo de reconocimiento a esos procesos sociales, y a algo que a mí me parece absolutamente importante, y es la resiliencia, el aguante y la resistencia que han tenido las comunidades que habitan en los páramos, que ahora les permite decir, digamos, con carácter y empezar a avanzar hacia escenarios de acción colectiva muy certeros. Bueno, muchísimas gracias, colegas. Muchísimas gracias también a nuestra alma mater, la Universidad Nacional de Colombia, por abrirnos este espacio de conversa. Muchas gracias a ustedes por la escucha, quienes nos escuchan ahora y quienes nos escucharán después desde el canal de YouTube. Muchas gracias, un abrazo a todas y a todos. Gracias, feliz noche, hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Leila, perdón, no sé si quieres intervenir. No, gracias. Feliz noche. Listo, no, nuevamente agradecerles el espacio, por aportarnos estas reflexiones tan constructivas, a ustedes por hacer parte de este conversatorio. Y bueno, eso será todo por hoy. Que tengan muy buena noche. Buenas noches, solo como un comentario final, no sé si me escuchan. Sí. Pues yo estoy ubicada entre Sopó y Tocancipá, en el área de Canavita. Digamos, nosotros venimos también como un proceso desde el turismo, desde dar a conocer la importancia de conservar pues, este lugar, ya que, digamos, pues tenemos muchos procesos sociales y territoriales que pues han influido directamente sobre el plan, sobre el páramo. Entre esos está pues la reforma agraria, donde se incorporaron pues muchos predios de la parte alta y que, digamos, hacían parte del cabildo. Acá había un cabildo. El cabildo se disolvió por diferentes factores y llegaron pues personas también de otros territorios, personas mismas del cabildo, pues se les dieron tierras en la parte alta y pues desafortunadamente pues digamos las afectaciones hacia la parte del páramo son muy graves, sobre todo pues en Tocancipá, a diferencia de Sopó que tiene plan de manejo. Nosotros pues, venimos trabajando como en esa intención de que haya un interés de parte de la corporación y pues de la Secretaría de Ambiente de Tocancipá de realmente adelantar esos planes de manejo para que pues estas zonas no sigan teniendo esas actividades tan fuertes como son el pastoreo de ganado, como son el pastoreo de caballos y pues también algo común que nos pasa pues a la cuenca alta del río Bogotá y pues a muchos páramos del país que fue pues la entrada del pino en muchas zonas del parque, inclusive uno lo ve pues en la laguna de Guacheneque, esa crecida de pino tan grande y que a veces el diálogo con las corporaciones es muy difícil porque pues con derechos de peticiones no alcanza, con participaciones no alcanza y pareciera que es como un cambio, una necesidad de cambio de conciencia o si es que ellos tienen una intención sistemática de secar los páramos y de secar esa, digamos, esa cuenca, así como de que no haya tanta agua en la cuenca. Aquí en Tocancipá pues somos zona de amortiguación hídrica, tenemos un gran acuífero y en los últimos 30 años hemos visto la transformación del paisaje donde se cambiaron los usos del suelo 2, 3 y 4
y ahorita tenemos una gran ciudad. Éramos un municipio, un pequeño pueblito, y ahorita somos un gran municipio. Y digamos, en esos diálogos tenemos aquí a Coca-Cola, Bavaria, Ecopetrol, bueno, unos grandes del país. Y no hay realmente, digamos, esa coherencia, y es muy difícil como abrir ese diálogo, porque la misma institucionalidad no lo permite. Y de cierta forma la comunidad tampoco es fácil, porque pues tenemos polígono minero, tenemos, como lo decía, frontera agrícola y agropecuaria. Entonces, bueno, como quería comentar como este caso, que me parece muy importante, porque nosotros somos conectores entre Chingaza y Páramo Guerrero. Y somos como esas pequeñas montañas invisibles, pero que somos páramo, al igual que la fuente. Vale, muchas gracias, pues quería comentar eso. Y también que soy egresada de la Universidad Nacional de la Facultad de Artes. Y con las artes, con muchos hemos pues, tratado de hacer pues, muchos procesos comunitarios. Bueno, gracias por tu aporte, Camilo. Sí, no, cortico, ahí yo creo que es importante tener ahí una comunicación constante con la autoridad ambiental, ¿cierto? Esa zona de Páramo de Guerrero entra en proceso de ordenación a partir del plan de manejo de ese complejo, y ahí debe haber una participación ampliada hacia los usuarios también de esas cuencas que desde donde discurren las aguas del páramo. Entonces es importante, digamos, que este tipo de temas que menciona se pueden llevar a la discusión en el marco del plan de manejo, teniendo también la apertura sobre las acciones que se desarrollan y la búsqueda de alternativas a las acciones que se desarrollan en la parte alta, ¿cierto? Que es un poco, digamos, como aquí el reto del asunto, y es, como decíamos al principio, diversidad de miradas, tenemos que sentarnos y empezar ahí sí, como dicen, hacer acuerdos sobre lo fundamental, empezar a ver en dónde nos encontramos y sobre eso empezar a tejer un marco de acción que pueda tener elementos de restauración, de reconversión productiva, porque no, digamos, todo el tema de negocios verdes y demás, digamos que es importante para favorecer la comercialización de lo que se pueda llegar a producir allí, pero es a utilizar un poco esa apertura para buscar alternativas que le convengan tanto a los usuarios de la parte baja como a quienes habitan en la parte alta del páramo de Guerrero. Cierro con eso. Gracias a todas y todos. Con esto cerramos. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan muy buena noche. Hasta luego.